Bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer episodio del podcast BA360 Experience, el podcast oficial del Congreso Internacional de Análisis de Negocios de IVA Argentina. En este episodio que se va a llamar y se llama Desarrollando y desplegando la estrategia organizacional, iniciando un cambio significativo. Hoy seguimos calentando motores para este gran encuentro de nuestro congreso en noviembre y tenemos un invitado de lujo que es Carlos, quien es Carlos Ruiz Zapata, que es CEO de OPEX Online Academy y quien nos va a contar cómo transformar la estrategia organizacional en acción concreta y cómo iniciar un cambio significativo dentro de una empresa. Prepárense porque este episodio promete insights, humor y una buena dosis de inspiración. Carlos. Bueno, muchas gracias a toda la audiencia, un gusto. Mi nombre es Carlos Ruiz, soy de Bolivia. He tenido la oportunidad de trabajar en muchos países, incluyendo Estados Unidos, México, China. Vivir también en muchos lugares donde he podido tener la oportunidad de aprender, primero de las personas y luego del trabajo, ¿no? O sea que un gusto estar acá. Muchas gracias. Un placer es nuestro. Carlos, Gracias. sabemos que sos un experto en gestión del cambio, estrategia y transformación organizacional, pero hoy queremos conocerte en modo café. Sería como armar un Lego gigante sin instrucciones, o si no, como dirigir una orquesta sin una partitura. ¿Qué te parece? Me parece muy bien y bueno, me alegra que toques el tema de la orquesta porque justo pienso yo en mi experiencia que construir estrategia es más como ser un director de orquesta. Uno no puede dirigir y tocar los instrumentos. Entonces, uno tiene que saber entender las necesidades de cada uno de los músicos, de cada uno de los sectores de la orquesta para poder dirigirlos, pero al mismo tiempo son ellos los que llevan a cabo la melodía, ¿no? Los que tocan la música, no es uno. Entonces, ese es el arte en el despliegue de la estrategia, pero para eso se requiere el desarrollo. Volviendo al ejemplo de la partitura, ¿no? La partitura es como tu guión, ¿no? De lo que tienes que seguir para poder tocar la pieza de una manera perfecta, ¿no? Entonces, es ahí donde fallan las organizaciones, donde no hay una orquestación o una dirección en equipo y por eso las estrategias pueden fallar. Excelente. Bueno, entrando en tema, en cómo se construye una estrategia organizacional que tenga sentido y no solo sea un documento elegante, pasa a ser mi primer pregunta, ¿no? ¿Qué significa realmente desarrollar una estrategia organizacional hoy? Y mi segunda pregunta es, ¿cómo se conecta esa estrategia con el propósito y la cultura de la empresa? Voy a comenzar respondiendo con parte de tu segunda pregunta, porque para poder desarrollar una buena estrategia hay que tener claro el propósito, ¿no? Bien. Y las organizaciones piensan, o los líderes muchas veces piensan que el propósito es responder a la pregunta ¿qué hacemos? Y cómo lo hacemos. Cuando en realidad deberíamos responder la pregunta ¿por qué? ¿No? ¿Por qué hacemos algo? ¿Por qué estamos en un sector? ¿Por qué ofrecemos los servicios y productos que tenemos? ¿A quién servimos? ¿No? Entonces se vuelve un propósito más elevado y definir eso nos ayuda a definir la estrategia. Porque cuando tenemos el propósito claro, decir vamos a llegar a este objetivo a nivel largo, mediano y corto plazo, entonces es más fácil construir ya los planes para llegar ahí. Pero al segundo elemento de tu pregunta te requiere una alineación no solamente organizacional, pero cultural. Y que la Bien. cultura de la organización esté construida para que pueda crecer, ¿no? Esa planta que nos siembra al principio y se ramifique en toda la organización. Y para eso se requiere gestión del cambio. Muchas organizaciones donde he podido participar tienen esa falencia. Nos dicen, queremos cambiar, pero no tenemos una estrategia de cómo gestionar el cambio. Entonces, es muy importante que la estrategia se trace a nivel liderazgo, pero también se baje a los niveles más operativos de la organización. Entonces, cuando eso se logra, se vence ese obstáculo que acabas de mencionar, que el 60% de los planes se quedan a mitad de camino, y eso ocurre porque hay una falta de priorización. Entonces, cuando no se priorizan los planes,
tenemos ese problema. Pero la estrategia con una buena cultura y un buen plan priorizado hacen que la organización esté alineada y pueda conseguir sus objetivos. Excelente, Este excelente plan, respuesta. me gustaría Carlos. compartirte algunas frases típicas que se me ocurrieron y quería saber a ver qué te hacen o a qué parte te llevan a la reflexión, y desde tu óptica nos gustaría saber qué opinas sobre esto, donde dicen mundo corporativo y dicen tenemos el plan estratégico versión 223.5 o nuestra misión es que seamos los mejores, o también se me viene estamos todos alineados, creo. ¿Qué opinas sobre esas 3 frases que te comenté? Bueno, la ¿Te hace, primera, te hace reír, te hace temblar o salir corriendo de estos 3 puntos, 4 puntos? no, para nada me hace temblar. Pienso que son frases que nos ayudan a detectar dónde está la organización en cuanto a su cultura, primero que nada. Puede ser que haya mucha pasión, ¿no? Si están en la versión 223.5 es porque están intentando, ¿no? Muy bien, Pero no tienen claridad, claro. ¿no? Entonces hay un elemento que he aprendido, que hemos tratado de definir la alineación organizacional con 4 elementos: claridad organizacional, enfoque, disciplina y compromiso. Bien. La claridad significa que todos, en todos los niveles de organización, saben qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Y si eso ocurriera, no hubiera un plan 223.5 o la percepción de que somos los mejores, pero no hay sustancia, ¿no? Entonces, eso nos lleva al segundo punto. Cuando los líderes piden a la gente que la gente se enfoque en sus tareas, pero no lo tiene claro, entonces es difícil lograr ese enfoque, porque tienes 600 tareas que cumplir en el año. ¿En cuál te enfocas? Y eso ocasiona problemas de disciplina. La gente no lo hace, sí, frustración, porque no sabe dónde empezar. Y obviamente lo último que hacen es comprometerse. Entonces el liderazgo tiene que alinear la organización, ¿sí? Pero buscando primero claridad. Y cuando tengan claridad, todo lo demás se va Se acomoda solo. acomodar, ¿sí? Entonces no sé si respondí tu pregunta, pero es lo que... Sí, sí, claro que sí, Excelente. gracias. Excelente. Bueno, y como segundo tema es cómo lograr que la estrategia baje al terreno operativo y genere un cambio significativo. Son 2 preguntas, ¿no? ¿Qué papel tienen los analistas de negocios en ese despliegue? ¿Y cómo se mide si el cambio está siendo realmente significativo? Bueno, eso es una pregunta muy importante, porque cuando hay reuniones de estrategia, ¿no? Entonces, tradicionalmente las empresas tradicionales, por así decirlo, las que no tienen una estrategia de bajar el plan a todos los niveles de organización, entonces sufren una especie de miopía corporativa, ¿no? Sí. No ven más allá de sus narices. Entonces, para poder reducir ese riesgo y involucrar a todos, es necesario aplicar un sistema que nosotros llamamos el agarrar la pelota o la bola, ¿no? Entonces, el equipo de liderazgo hace el plan inicial, lo baja a la parte táctica y hay una revisión, dicen, ok, sí, muy bien, pero antes de devolverla, la parte táctica la baja a la operativa. Entonces es un pasar la bola, ¿no? Es como tocar en un juego, ¿no? Y luego se construye el plan en todos los niveles, ¿no? Ahora, más allá del rol, ¿no? Porque podemos definir al analista de negocio de una manera bien concreta para una tarea específica, lo importante es que las personas estén involucradas, ¿no? En este proceso, los líderes de cada nivel puedan retroalimentar y de esa manera tengan un plan que después identifique qué se va a hacer en la estrategia, qué se va a hacer en la táctica y en la operativa. Desde el punto de vista de mejora continua, se crean equipos ya de implementación, ¿no? Que están viendo el seguimiento en el día a día, ¿no? Entonces la estrategia puede ser mucho más larga, pero en el día a día es donde se va a hacer seguimiento, ¿no? El Daily Management System. Cuando tienes por ahí la estrategia que es de 3 a 5 años, es una ventana de tiempo un poco más larga, pero tiene que haber correlación, ¿no? Entonces el analista de negocio, como el agente de cambio en general y el equipo que pueda trabajar, tiene esa labor de
asegurarse que esté bien hecho el plan, pero también que se vaya gestionando y cumpliendo de acuerdo al planificado. Y si no, se tienen que ajustar. Excelente, excelente respuesta. Buenísimo, gracias, Carlos. Sí. Mira, y ahora se me ocurre y te propongo lo siguiente. Imagínate que te pongo unas frases y te invito a que las completemos, si te parece. ¿Sí? Ok. Entonces, imagínate, por ejemplo, desplegar la estrategia es como... ¿Cómo la completarías, Carlos? Um, Me agarraste en curva. Pero ahorita voy a darte la respuesta. Desplegar la estrategia es como enseñar a un grupo de niños. ¿Sí? Bien. Al Excelente. inicio, ¿no? O ser un Bien. maestro Sí. que va a ir creciendo con ese grupo de niños, ¿no? No es que se van a quedar en esa etapa, sino al principio hay que ser bien básico, eh, no querer abarcar mucho, caer en la práctica, ¿no? De hacer el despliegue de estrategia de manera iterativa y luego la organización va a ir madurando hasta que Excelente. finalmente puedan graduarse. Entonces, Ujú. ese sería Excelente. para mí algo parecido. Muy, Claro. muy interesante. Y continuando por ahí con ese grupo de niños que mencionaste, ¿no? Un camino significativo se logra cuando... Cuando ya los líderes no tienen que fungir. Excelente. Bien. Bien. Y después el otro que se me viene, ¿no? Es el analista de negocios, o sea, es un analista de negocios ideal, Sí. en una transformación, ¿no? Que es lo que mencionabas más temprano hoy. Es alguien que... Entiende lo que requiere el cliente y tiene la habilidad de traducir a cómo la organización debe responder en la operación, en todos los niveles. Excelente. Buen final. Bueno, y como último es poder hacerte esta pregunta, ¿no? En relación a cómo movilizar a las personas detrás del propósito estratégico, es decir, ¿por qué el cambio organizacional genera tanta resistencia y cómo se logra que la estrategia no sea de los de arriba, sino de todos? Lo que pasa es que todos queremos que haya cambio, pero muy pocas personas primero tenemos el método para cambiar y luego la predisposición. Entonces, porque estamos en una zona de comodidad, ¿no? Una zona de confort. Sí. Y una organización tradicional no se premia el cambio, más bien se castiga. Entonces, por eso hay Sí. resistencia. Entonces, el momento en que se vaya facilitando ese proceso, decir, no, ya no te vamos a castigar, sino vamos a promover que hayan cambios significativos. Entonces la gente ya se vuelve más autónoma, los equipos de trabajo más pueden desempeñarse solos. Entonces ahí yo creo que ya se produce un cambio significativo, cuando no tienes que estar detrás de la gente para que haga lo que tiene que hacer, ¿no? Excelente, excelente. Sí. Y ahora se me viene la siguiente pregunta, ¿no? En línea con la estrategia. Si tenés que definir la estrategia fuera una persona, ¿no? ¿Cómo definirías su carácter o su forma? Que podría ser, ponerle, inspiradora, exigente, tosuda, ¿no? Cabezadora, o alguien que, viste, que dice se hace lo que yo digo y no hay otra opción. ¿Cómo lo definirías? Vamos a poner el ejemplo del fútbol, ¿sí? Ajá. Por un lado, el comandante, ¿no? CR7, que esa palabra a mí me causa estrés en el sentido de que un líder, la estrategia no debería comandar, ¿sí? Si bien marca el camino, pero como la estrategia es producto de la interacción de las personas, tenemos que cambiar la mentalidad de comandar y controlar, ¿no? A ser líderes más participativos. Entonces ahí voy a dar el ejemplo de su estrella más famosa, ¿no? De Lionel Messi, que mucha gente al principio dudaba de él, ¿no? Porque no tenía ese carácter firme, Ujú. tosudo que tú mencionas. Pero ha probado ser un líder, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque da el ejemplo, porque se esfuerza. Entonces, yo creo que esa es la personalidad que debería tener la estrategia, ¿no? De no
no dejarse, ¿no? A veces vas a fallar, vas a querer irte, ¿no? Pero tienes que regresar porque depende de ti que todo marche, ¿no? Entonces, me gusta el fútbol, por eso hago esa comparación. Gracias, sí. Claro, re bien. Muy interesante. Excelente. Bueno, Carlos va a estar en el Congreso Internacional de Análisis de Negocios 2021 de noviembre en su charla nuevamente bajo el título Desarrollando y desplegando la estrategia organizacional, iniciando un cambio significativo. Y quiero que nos vayas dando un adelanto para que puedan ir descubriendo cuando te escuchen en vivo cuál va a ser tu disertación en un breve resumen. Claro que sí, entonces vamos a iniciar, ¿no? Primero describiendo qué es el desarrollo y despliegue de estrategias desde un punto de vista de Lean, ¿no? Bien. Porque tiene sus diferencias marcadas. Vamos a revisar una herramienta que nosotros hemos creado que se llama el OPEX Assessment Tool, que es la evaluación de cómo está la excelencia operacional dentro de la organización. Es una herramienta 360 y vamos a describir, obviamente, simplemente los resultados porque es como un scorecard, es una tarjeta de calificación. Y vamos a describir las partes. Justo se pueden evaluar los elementos que hemos mencionado, ¿no? De alineación organizacional con sus 4 componentes. Vamos a evaluar qué deben contener un plan estratégico, la definición de propósito, los elementos de Hoshin-Kanri que incluyen liderazgo, cultura y herramientas. Y por último, una percepción de cuál es el nivel de desperdicio en una organización. Entonces, una vez que se hace esa evaluación, es el primer paso. El segundo es hacer un mapeo de flujo de valor de alto nivel, que también es basado en una herramienta de Lean, pero para identificar, ¿no? Cuál es el proceso actual del core business, ¿sí? Y cuál debería ser, ¿sí? Muy bien. Y luego entregar un plan, o sea, desarrollar un plan de trabajo para hacer esa brecha. Y por último, vamos a presentar el proceso que debe seguirse para construir un plan Hoshin, un plan estratégico desde el punto de vista Lean, que pueda ser desplegable y que no quede en el 60% de ejecución o 50% de ejecución, sino que esté altamente priorizado y obedezca a la estrategia de la organización, ¿no? Ahora, va a ser altamente descriptivo, pero con casos reales de éxito donde hemos podido nosotros, nuestra organización, implementar en sectores no tradicionales, ¿no? Un ejemplo, excelente. Una empresa de abogados que pudimos dirigir y que le dio la vuelta, ¿no? A la forma en cómo dirigían su organización, simplemente tomando cuentas. Entonces, de eso se trata. Excelente, va a ser de gran nutritiva tu ponencia. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por tu participación y por habernos nutrido. Y recuerden, a quienes nos escuchan, recuerden que el Congreso 360 VIA Experience no es solo un congreso, es una oportunidad para mirar la estrategia desde todos los ángulos, personas, procesos y propósito. Nos vemos en el Congreso de IVA Argentina. Hasta pronto.